Ahí voy arrancando la grabación y ahora lo preparo para compartirlo en Facebook. Muchas gracias a quienes se van conectando. Ahora vamos a comenzar en un ratito. Te cuento antes de comenzar la transmisión, Rocío, que la modalidad es te presento para que todos tengan más conocimiento de quién sos y qué es lo que haces. Después vamos con tu presentación y al finalizar hacemos un espacio de preguntas y respuestas que los participantes lo pasan por el chat o por el tag de preguntas y respuestas. Así que esa sería más o menos la modalidad. Que bueno, ya lo habíamos hablado igual un poquito antes, pero Sí, listo, nunca perfecto. nunca está de más. A ver, Bruna, ¿estás por ahí? Sí, vale, estoy acá, decime. Para que comencemos la transmisión en Facebook. A ver, dale, déjame. Son las 5 en punto, así que estamos ultra puntuales. Vale, como yo no soy host, no puedo compartir. A ver, te Si pongo querés, haceme. Dale. de ahí como coanfitriona, ¿puedes? Intent- Esto es parte de lo mismo que nos ha pasado antes de entrar. Porque a veces estas cosas se desconfiguran, no sé qué pasa. Nos vence la tecnología. No. No, entonces te tengo que poner como ahí. Ahora sí. Perfecto. Bien, se va sumando más gente, les cuento que estamos con cuestiones técnicas, pero que ahora comenzamos en 2 minutos. Ahí entonces, ahora está. Ahora estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Al fin, bueno, muchas gracias. Estamos empezando bien puntuales igual. Eh, Estamos aquí reunidos en un nuevo encuentro de nuestro programa de capacitación de fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina. Este es un proyecto que tenemos desde el Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral, en el que vamos realizando diferentes encuentros sobre temáticas que tienen que ver con la participación política de las mujeres en diferentes aspectos. En el caso del día de hoy, estamos en este segundo encuentro de la segunda edición de este programa, en el que vamos a estar tratando el tema de mujeres y juventud y los desafíos de la participación en las bases militantes. Para eso hemos invitado el día de hoy a Rocío Yepes, que es de Ecuador, es presidenta de la Juventud Socialista de Ecuador, estudiante de Derecho, militante feminista y socialista, activista ecologista y de derechos humanos, y asambleísta nacional alterna por la Alianza 1751. Es un gusto tenerte, Rocío, con nosotros. La verdad que cuando te he invitado a participar de este encuentro, me has contestado súper rápido y súper bien, y para mí era muy interesante poder contar con tu voz en este ciclo, porque te había escuchado en otros espacios y demás, y me había gustado mucho la forma en que entendías tu participación política y también los aportes que has podido hacer y que sigues haciendo para las mujeres y para fomentar o incluso impulsar desde tu espacio y desde diferentes lugares su participación. Así que te agradezco muchísimo. Te cuento que aquí estamos con mujeres de diferentes países de Latinoamérica,
de diferentes partidos políticos, de diferentes edades. Entonces es un espacio muy transversal, muy heterogéneo, en el cual son bienvenidas las diferentes perspectivas que tienen las expositores y también las participantes de entender la participación política, y seguramente que muchas de ellas tengan muchas preguntas y cuestiones que consultarte al finalizar la exposición. Como siempre les cuento, pero también por si hay personas que no han participado en encuentros anteriores, que al finalizar la exposición de Rocío vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes pueden consultarle lo que consideran acerca de su presentación del día de hoy, que seguramente va a ser muy enriquecedora y nos va a traer mucho conocimiento para seguir aportando a esto que nos interesa tanto desde Transparencia Electoral, que es impulsar la participación política de las mujeres en nuestros diferentes partidos, en nuestros diferentes países. Así que sin más, Rocío, te paso la palabra, ahí pongo compartir tu presentación, y te agradezco una vez más por estar con nosotros y a todas las personas que están asistiendo el día de hoy. Bueno, buenas tardes con todas, todos y todas. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir en unas pequeñas ideas y también compartir experiencias dentro de lo que es la militancia. Como mujer rural, como mujer joven, reafirmando que los jóvenes no somos el futuro como nos presentan, sino que somos actores fundamentales del cambio y que relacionados, tejiendo redes, con las diferentes organizaciones feministas, ecologistas, defensores de la naturaleza, también los sectores trabajadores del campo y de la ciudad, podemos conseguir una transformación social que garantice la democracia radical y garantice la justicia social. Entonces, para mí es un gusto poder estar aquí. Agradezco mucho, Valentina, la invitación y bueno, creo que dentro de lo que es mujeres, juventud y desafíos de participación de las bases militantes, es necesario que entendamos qué son las organizaciones políticas y cuál es la visión que se debe tener de ellas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Unita antes. Listo. Lo he dividido en tres temas dentro de lo que es las organizaciones políticas, que debemos entender que son partidos o movimientos políticos los cuales nos van a permitir llegar a espacios de representación popular. Dentro de lo que es el origen, nos debemos enfocar que como seres humanos, como seres sociales, los procesos organizativos nos han permitido superar diferentes barreras y diferentes problemas dentro de los procesos de desarrollo humano. Y también entender qué son los partidos políticos y los movimientos electorales resultados de estos procesos. Algunos, en mi caso, el Partido Socialista Ecuatoriano, que el 23 de mayo cumplimos 96 años de historia, fue el resultado de un proceso histórico revolucionario, agrupado a los sectores de los trabajadores, a los sectores históricamente olvidados y oprimidos. Pero también explicarles que dentro de la democracia representativa, estas organizaciones son el núcleo de la política, porque solo a través de ellos vamos a poder acceder al ejercicio del poder, siempre y cuando se renueven liderazgos y se renueven estrategias dentro de lo que son el ejercicio programático de las agendas y también las modalidades de organizarnos. Los partidos socialistas que se han constituido han sido en base a una corriente ideológica y dentro de eso podemos encontrar lo que son los programas, cuáles son sus objetivos de acción política, al igual que los partidos de derecha, de centro, tienen una percepción y una visión y postura ideológica. Pero más allá de eso, ¿cuáles son sus planes de gobierno, sus programas y sus agendas de trabajo, tanto en lo que es las funciones ejecutivas como en el ejercicio de la política legislativa?
Y es aquí donde podemos como ciudadanos entender cuáles son su visión del mundo y su visión de transformación o de continuar dentro de un mismo sistema. Para esto nos han presentado algunas guías de cuáles son sus acciones. Normalmente los partidos y los movimientos de centro izquierda se encuentran organizados, se encuentran en las calles defendiendo derechos y exigiendo que se garantice condiciones de vida digna. Es parte de sus programas y cómo entienden lo que es el ejercicio de la política con las luchas. Una lucha dentro de lo que es el escenario político, una lucha social y también una lucha de clase. También dentro de lo que son la organización, tenemos una ramificación de recursos que facilita el ejercicio de la participación política. Y en este espacio tenemos los recursos organizativos, que se puede entender como la infraestructura, las condiciones económicas, pero más importante que eso, el recurso humano, los militantes, las organizaciones sociales, que se creen estructuras tanto a nivel nacional como estructuras locales. Dentro de lo que es mi país, Ecuador, y las estructuras organizativas del PSE, que es de quien puedo narrar detalladamente, nosotros tenemos primero la máxima autoridad o el máximo organismo es el Consejo Ejecutivo, el Consejo Nacional, y pasamos al Comité Ejecutivo Nacional. Después nos organizamos con lo que son directivas provinciales, directivas cantonales y directivas parroquiales. ¿Cómo se ha garantizado que haya una verdadera representación y participación tanto de las mujeres como de los frentes juveniles? Que primero desde 2008 nosotros dentro de nuestros estatutos se ha reconocido una participación paritaria y que dentro de ellos la participación sea 50-50 en todos los organismos de nuestra estructura. Al igual que la juventud, la única organización que reconoce que dentro de sus estructuras tenga voz y voto en todas las reuniones es del Partido Socialista Ecuatoriano, como consta en el estatuto. Las organizaciones políticas, algo que no nos podemos olvidar es que dentro de estas organizaciones son espacios de disputa por el poder. Vamos a tener confrontación de ideas, confrontación de programas y dentro de ello van a surgir algunos problemas. Y aquí es donde pasamos a la siguiente diapositiva de cuáles han sido los problemas, las barreras que hemos encontrado en el camino. Primero, dentro de mi militancia, que las organizaciones políticas, al igual, tanto las de izquierda, las de centro y de derecha, tienen problemas y dentro de esos problemas es una percepción de la sociedad cómo nos ven a las mujeres. Nos ha costado a nosotras vincularnos en el tema público, en el tema político, que hemos tenido que irrumpir de manera violenta en algunas situaciones, como es saliendo a las calles, movilizándonos, gritando, exigiendo que se respeten nuestros derechos. Pero las organizaciones políticas no están alejadas de esa realidad y de esa problemática social de las mujeres. Tal es el punto que incluso algunas organizaciones políticas de izquierda, cuando las mujeres asumen roles de liderazgo y de participación, de toma de decisiones, buscan imponer sus agendas, buscan imponer algunos planteamientos sin reconocer un espacio amplio de debate. Y es ahí donde se desencadena que no es lo mismo que una mujer esté en el ejercicio del poder a que un hombre esté en el ejercicio del poder. ¿Y por qué surge eso? Primero porque minimizan nuestro trabajo, minimizan nuestras capacidades y dentro de ello buscan silenciar nuestras agendas. Algunas de las barreras de por qué es muy difícil que las mujeres participen en lo que es política es por la triple jornada laboral. Muchas de ustedes deben estar trabajando. Y ojo, que también el trabajo doméstico, los trabajos de cuidado, es trabajo no remunerado. Entonces, ¿por qué implica y por qué digo que hay una triple jornada laboral para las mujeres?
porque quienes hacemos militancia organizativa, para quienes hacemos militancia política, no solo debemos enfocarnos en nuestro trabajo formal, con el que llevamos el pan de comida a nuestra mesa, con el que alimentamos y sostenemos a nuestras familias, sino que aparte de eso también tenemos nuestras tareas que han sido asignadas por esta división de los roles de género, donde a las mujeres nos asignan el tema doméstico, el trabajo que se realiza por amor, desconociendo que es un trabajo no remunerado que sostiene la economía del sistema capitalista. Y aparte de ello, también el ejercicio y la militancia es un trabajo. Lo planificamos, lo llevamos a cabo, y dentro de esa planificación se reconoce que es un trabajo. Entonces, hay muchas mujeres que por su carga familiar, por su situación socioeconómica, incluso porque no tienen el apoyo de sus familias, no pueden acceder al tema de una militancia activa. No pasa lo mismo con los hombres, que es mucho más fácil para ellos ser candidatos porque no necesitan que les den cuidando a los guaguas, no necesitan luego del trabajo, luego de las reuniones, llegar a revisar las tareas, llegar a preparar la comida para el siguiente día, lo que a nosotras nos toca, sino que ellos tranquilamente trabajan, llegan, se cambian, se bañan y se van a las reuniones políticas que normalmente son en las noches, pero no pasa lo mismo con las mujeres. Nosotros sí tenemos que estar ahí con el tema de cuidado. ¿Y qué es lo que pasa? Para quienes hacemos política muchas veces nos ven como irresponsables porque estamos ahí, calle arriba, calle abajo, saliendo de reuniones hasta altas horas de la noche y descuidando a los guaguas. Entonces, esta concepción de la sociedad también se mantiene dentro de la percepción de las estructuras políticas y es por ello que es muy difícil que las mujeres accedamos a espacios de representación dentro de nuestras organizaciones. Y aquí hay algo más complicado, que es la violencia política. En el Ecuador ya se ha tipificado a través de las reformas electorales al Código de la Democracia y se ha reconocido a la violencia política. ¿Y por qué digo que es una situación muy complicada? Porque no es que afrontamos una violencia aislada, sino que según un estudio elaborado por la Fundación Esquel, referente a este tipo de violencia contra las mujeres en nuestro país, el 58% de los perpetradores de este tipo de violencia son los mismos actores políticos. Dentro de los diferentes partidos. Esto quiere decir, sean candidatos, incluso el personal de campaña, nuestros compañeros. Se supondría que aquella estructura que tiene que respaldarnos, que debería acompañarnos, es la primera que nos ataca y en un porcentaje muy elevado. El segundo escenario violento que se sufre como mujer política es el enfrentarnos a otro grupo de perpetradores. El daño político que ejercen los actores sociales, que en su mayoría son los votantes, al igual que los medios de comunicación, corresponden al 32%. El 10% restante pertenece a los actores estatales, quienes concentran el poder y quienes tienen todo el aparato para minimizarnos e incluso para perseguirnos. Entonces, sí, son datos, pero esos datos tienen nombre. Esos datos tienen un nombre y un apellido, y a quienes son jóvenes y se han vinculado al ejercicio de la militancia, ha sido muy difícil afrontar esa situación. Es por eso que es importante el tejer redes, el fortalecer dentro de las organizaciones políticas la participación organizada de los diferentes frentes. Nosotros nos hemos estructurado como Frente de la Juventud, al igual que como el Frente de la Mujer Socialista, para encontrar una red de respaldo. El hecho de que yo pueda afrontar como por primera vez una mujer la dirección de la JSE es el resultado de un proceso histórico y que no fue nada fácil, entendiendo que también, primero, soy madre y segundo, soy joven, y en un sistema adultocéntrico, machista, a las mujeres no solo nos minimizan por el hecho de ser mujeres, sino también por el ser jóvenes, y que nos asimilan con joven
al tema de incapaces o inexpertos. Entonces, superar esa situación ha sido el tema de un acompañamiento, tanto de mi estructura con el Frente de la Mujer Socialista, al igual que con las organizaciones sociales, el Frente de la Mujer Trabajadora de las CEOLS. Y son esos espacios que nos ayudan a maternar y que nos ayudan a ejercer liderazgo, y es por eso que lo que hago y quiero hacer como que hay una pausa, es invitarles a tejer redes, invitarles a estar organizadas y a vernos como hermanas, porque en esta situación y en este ejercicio súper complicado no podemos estar solas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, frente a esta realidad, no es una realidad aislada, ya que como jóvenes, como mujeres, afrontamos problemas estructurales dentro de las realidades sociales. Primero, problemas en lo que es el trabajo, problemas respecto a educación, inseguridad como sociedad, y también el acceso a la salud, que frente a lo que es la situación y la crisis económica, la crisis sanitaria, una crisis política e institucional, ha sido agravada para estos grupos sociales en el que nos encontramos. ¿Podemos pasar, por favor? Bien, dentro de lo que es la sociedad en general, entendemos que las mujeres, aquí está una imagen breve de qué es lo que tenemos que hacer. Mientras un hombre se enfoca simplemente en su trabajo, nosotros en la mente tenemos que estar los guaguas, el cuidado, la cocina y todo esto agrupado y entendiendo dentro de crisis económicas. La producción y la reproducción de los roles de cuidado y de los roles tanto para hombres y mujeres ha influido que cuando las mujeres nos vinculamos a lo público, a lo político, sigamos realizando trabajos de cuidado, y es por eso que cuando ven las capacidades o se desarrollan asambleas, a quienes le asumen que sea la secretaria normalmente es a una mujer, porque tiene que encargarse de que el hombre, el presidente, haga bien su trabajo, y ella tiene que tomar apunte para aprender del hombre que todo lo sabe hacer bien. Entonces, pero también dentro de lo que es el trabajo formal, las mujeres continuamos haciendo trabajos de cuidado, y es aquí donde muchas mujeres se encuentran en el área de cuidado, en el área de salud, incluso realizando trabajo doméstico, trabajo remunerado del hogar. Y bueno, ¿cómo nos encontramos frente a una situación de pandemia? El desempleo femenino, según la CEPAL, alcanzó un 11.8% dentro de lo que es la tasa de desempleo, pero los hombres solo afrontaron un desempleo del 8.1%. Entonces, las condiciones de desigualdad para los hombres y para las mujeres también afectan nuestra vinculación a lo político, y luego les voy a explicar por qué. También para la OIT se ha calculado que durante la pandemia el número de trabajadores que perdieron su fuente de empleo fue de 557 millones, pero aquí no se encuentra detallado cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres, sino que simplemente se hace una valoración porcentual del 17.4% del empleo mundial que fue perdido por situación de la pandemia. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Bueno, un dato concreto que encontré respecto a la situación de los estudiantes en Argentina, de los estudiantes secundarios, es que el 29% de estudiantes de secundaria pública accedió a la educación en condiciones de virtualidad, mientras que en las escuelas privadas fue superior al 63%, evidenciando que las condiciones dentro de la educación, tanto pública y privada, es muy diferente, y que esto va a repercutir en la situación socioeconómica de las familias dentro de lo que es Argentina, al igual que en nuestro país, Ecuador y la región. Desde antes de la pandemia, un tema de preocupación ya había sido que las consecuencias sociales dentro de la economía y los porcentajes elevados de los jóvenes que nos encontramos
sin empleo y sin oportunidades de estudiar, incrementa los problemas de inseguridad, ya que nos volvemos presa fácil, primero, mano de obra barata, y segundo, presa fácil de las redes organizadas que fomentan actividades delictivas. También los jóvenes hemos sido excluidos de los sistemas escolares por estas condiciones que los estados no garantizan el acceso al derecho a la educación en igualdad de condiciones, y también dentro de los mercados laborales, y han aumentado el 23% en promedio al año 2019, que se encontraba en el 13%. Entonces, eso como unas cifras específicas. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, aquí las mayores caídas del empleo en 2020 en relación con el número de los empleos registrados en 2019 fueron en algunos países de la región, detallando y destacando Perú, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, también El Salvador y República Dominicana. Sin embargo, que esos puntos porcentuales sean tan elevados no quiere decir que en Ecuador y en Argentina la realidad sea distinta, ya que respondemos a un sistema que se encuentra relacionado. Entre 2019 y 2020, la masa salarial de las mujeres que se encontraban ocupando espacios dentro de lo que es la educación se redujo en un 3.3%. ¿Y esto por qué se lleva a cabo? Primero, porque no hubo un incremento salarial a pesar de que se incrementó el tema del trabajo para aquellos que se encontraban dentro de las funciones de enseñanza, aquellos profesores, aquellos docentes, pero para quienes son mujeres, no solo se tenían que encargar de lo que es la enseñanza para sus estudiantes, sino que también debían asumir la enseñanza para sus hijos, el tema del hogar y el tema de cuidado, que no solo son para los hijos, sino también personas adultas mayores e incluso sus parejas. Entonces, frente a esto y la pandemia, han afectado específicamente a las mujeres, a las niñas, a los niños y adolescentes, pero a estos grupos de niñas, niños y adolescentes se encuentra con mayor peligro la condición de vulnerabilidad. Y más aún cuando ellos vienen de sectores populares y de sectores empobrecidos. Los conflictos armados responden a esto de una delincuencia organizada. Los grupos delictivos son grupos organizados y es un problema que el Estado no los ve así. Y han azotado a países como Colombia, El Salvador, Guatemala y también Perú. No, dentro de la inseguridad y de los problemas ciudadanos también debemos identificar las guerras entre los carteles de droga ilícita dentro de la región andina y también Centroamérica. Otras manifestaciones de crimen organizado que he creído importante destacar es la violencia dentro de todo espacio de región, la delincuencia común, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, el pandillismo y también lo que son las desapariciones, la justicia por mano propia, la represión a líderes de derechos humanos y también a líderes que defienden los derechos de la naturaleza. ¿Y por qué todo esto lo enfoco en un solo párrafo? Porque responde a un tema de inseguridad. Mientras los estados no garanticen políticas públicas, los problemas sociales frente a una crisis institucional, frente a una crisis económica, profundizan los problemas. Y los jóvenes y las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, dentro de lo que son mujeres de comunidades, pueblos y nacionalidades, y también las mujeres que se encuentran en condiciones de migración, pueden ser presa fácil para todo este tipo de violencia y no se ha hecho nada frente a esa situación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí retomamos planteamientos teóricos. ¿Cómo han visto los estados de que pueden mejorar las condiciones de participación de las mujeres?
a través de las leyes, sí, con un sistema electoral. Dentro de algunas ponencias que me ha gustado escuchar a Flavia Fredenberg, ella nos ha detallado como sistemas electorales amigables con las mujeres. También dentro de lo que son los regímenes electorales de género que garanticen condiciones de paridad, de alternancia y el avance progresivo de los derechos para encontrar unas listas paritarias y con alternancia de género, pero también cuál es la responsabilidad institucional de los medios de comunicación, de nosotros como ciudadanos y también de la sociedad civil organizada y de los movimientos sociales y los movimientos políticos, es el control electoral. ¿Y por qué lo digo el control electoral? Bueno, primero nos vamos a enfocar en sistemas electorales amigables. Aquí es con sistemas que faciliten y que dentro de sus legislaciones incorporen políticas públicas que faciliten la participación de las mujeres. Dentro del avance progresivo ya se encuentra en los regímenes electorales de género con el tema de participación y alternancia. Pero ¿qué pasa con el control electoral? Las organizaciones políticas siempre nos ubican, o bueno, casi siempre nos ubican a las mujeres y nos han hecho dentro de lo que son encabezar donde no podemos llegar, encabezar donde la estructura de la organización es muy débil e incluso ubicarnos como alternas, ubicarnos como suplentes, de rellenos de lista. Pero ¿qué ha pasado con esa situación? Que incluso teniendo esas condiciones han sido estas redes de apoyo y el control electoral lo que ha permitido que a las mujeres, frente a un sistema que no garantiza de manera real la democracia, podamos garantizar la protección de nuestros votos. Pero ojo, no solo nos interesa que haya más mujeres candidatas, sino que la sociedad vea que las mujeres somos capaces de asumir roles dentro del ejercicio de la administración pública y también que sean mujeres de izquierda, mujeres progresistas o mujeres que garanticen agendas que respeten los derechos y que promuevan derechos para los sectores históricamente olvidados e históricamente oprimidos. Entonces, dentro de eso y las construcciones de las agendas es donde también se incluye los controles, porque no solo es un tema de que ya se buscó cómo llegar, sino que se vea la medida para que el ejercicio de la participación sea efectivo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué hacer frente a estas duras realidades? Primero, que nuestras organizaciones políticas estén vinculadas a los sectores sociales. ¿Y cómo se logra eso? Con militantes y dirigentes que vivan y que representen activamente los problemas de los ciudadanos, que se reconozca la participación de los líderes sociales, que se reconozca la participación de las líderes sociales dentro de lo que son las luchas feministas, ecologistas, que se garantice a quienes son líderes dentro de los movimientos sindicales y también juveniles. ¿Cómo garantizar una participación política? Primero con el fortalecimiento organizativo y a través de ello se debe destinar en realidad un protocolo y la ejecución de formación política. No podemos continuar aceptando que sean candidatos aquellas personas solo por su situación socioeconómica o por ser más conocidos, que muchas veces por eso se nos relega a nosotros los jóvenes y a nosotras las mujeres, porque no ven que tengamos las capacidades socioeconómicas para llegar. Sin embargo, desconocen todo nuestro trabajo militante, nuestro trabajo dentro de las organizaciones sociales, y es ahí donde debemos fortalecer nuestras estructuras de mujeres y nuestras estructuras juveniles para que en los puestos de representación política estén personas formadas en temas de género, en temas incluso de protección de derechos laborales, de derechos de las diversidades sexogenéricas
pero también personas formadas y que garanticen una correcta administración de los fondos públicos para no continuar con personas que vean a la participación democrática como el ejercicio de un centro de enriquecimiento ilícito, porque la corrupción impide que las mujeres tengamos presupuesto para las casas de acogida, la corrupción impide que las mujeres tengamos acceso a la salud, que las mujeres y jóvenes tengamos acceso a la educación. Entonces, un eje transversal de todos estos problemas es el tema de la violencia política y también la lucha contra la corrupción. Y para que eso sea posible, hay que romper los privilegios. Lastimosamente, las organizaciones políticas y tanto partidos como movimientos aún siguen ejerciendo un ejercicio vertical de poder, y dentro de ese ejercicio vertical somos las mujeres quienes no contamos con ciertas condiciones, y que quienes sí tienen privilegios, ya incluso dentro de esos privilegios no solo es la situación económica, sino también dentro de la sociedad y de esta estructura patriarcal heteronormada, quienes somos mujeres y los hombres que no tienen ciertas características físicas aceptables para la sociedad, somos invisibilizados y somos discriminados. ¿Y qué podemos conseguir con esto? Pues podemos conseguir que de manera real tengamos un sistema de protección social universal que sea de manera sostenible, integrado y resiliente, que es necesario para los problemas estructurales y la profundización de la pobreza y la desigualdad frente a la situación del COVID-19 y el avance de la flexibilización con una agenda internacional del Fondo Monetario Internacional que impone a los países de la región. Entonces, dentro de este conjunto, lo que se busca es la protección de la población, y dentro de ello también algo que no les había mencionado es que a las mujeres y a los jóvenes también nos debe preocupar el tema de la protección de la seguridad social. En el Ecuador se está planteando, dentro de la flexibilización laboral y dentro de las privatizaciones de las instituciones y de los derechos, el tema de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y por qué digo que esto es un tema de situación de clase? Porque quienes accedemos a este derecho de la protección social normalmente somos ciudadanos de las clases trabajadoras, obreras, que incluso con el seguro social campesino, las mujeres y los hombres de zonas rurales y de zonas campesinas. Pero sin el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se van a perder esos derechos, que no solo garantiza el acceso a la salud, sino que garantiza el ejercicio al derecho de situación de riesgos laborales, que en algún momento nosotros podamos pensar en una jubilación, y dentro de esas agendas legislativas de género también nos debe preocupar cuál es la situación de las mujeres frente a esa realidad. Bueno, eso un poco de lo que he querido detallarles. Muchas gracias. He tratado de ser muy amplia, pero si necesitan que profundice en un tema concreto, no hay ningún problema, estoy presta para poder escucharles. Ahí saco la presentación, así nos podemos ver un poco mejor. Muchas gracias, Rocío. La verdad que me ha parecido súper interesante todo lo que nos has estado comentando a lo largo de la exposición, todos los temas que has ido tocando también, porque es como que todo se termina superponiendo una cosa a la otra, y es imposible hablar de algo sin tener que hablar de otros temas y meter otras discusiones que también son muy esenciales. Tenemos varias preguntas del público, las voy a ir tratando de hacer a medida del orden que han ido llegando, así soy justa con todas y todos, pero a ver si no me pierdo en el chat. Voy a empezar por las que están en el chat y después sigo por las que están en el tag de preguntas y respuestas. Ahí también nos han estado saludando un montón de participantes que están desde los diferentes países de América Latina. También agradeciéndote, Rocío, por la exposición. Aquí tengo un primer comentario que es de Carla, de Bolivia,
y ella comenta que tienen la ley 243 contra el acoso y la violencia política, pero que la aplicabilidad y la efectividad es prácticamente nula. Eh, ¿Qué dirías vos, Rocío, frente a esta situación? Porque es algo que lamentablemente pasa más frecuentemente de lo que nos gustaría. Hay una serie de procesos y una línea temporal que debemos seguir dentro de los factores para eliminar la violencia política en nuestras sociedades. Y primero es conseguir dentro de la sociedad que a las mujeres se nos reconozca como sujetos de derechos y no como objetos. Entonces, ese término de vernos como objetos a las mujeres ha hecho que se minimice nuestro rol y que se normalice el tema de la violencia política y no se asignen presupuestos adecuados para ejercer protocolos y que se pongan en práctica protocolos que eliminen la violencia política. Entonces, a ver, vamos centrándonos. Primero, necesitamos una ley. Segundo, necesitamos una transformación social, y una transformación social no solo con la sociedad en general, como el pueblo, de cierta manera, sino con los funcionarios y con el sistema judicial, que es quienes van a llevar a cabo nuestros distintos procesos según el grado de la violencia política. En el Ecuador, el tema de las denuncias primero se lo elabora en la función electoral. Entonces, con el Tribunal Contencioso Electoral, el tema del seguimiento y el control de violencia política. Pero según el grado, incluso puede recurrir a un tema del sistema judicial. Entonces, funcionarios públicos empáticos, funcionarios públicos con una formación de género, porque al hablar de género y de violencia política de género, no solo nos vinculamos a las mujeres, sino a aquellas diversidades que están vinculándose al ejercicio de la participación política. ¿Qué nos queda a nosotros? La organización, compañeras. La organización para que los estados asignen presupuestos adecuados, para que los responsables de las diferentes funciones asignen programas y protocolos para erradicar el tema de la violencia, no solo la violencia política, porque esa es una rama, sino la violencia de género de manera general y de manera amplia. Bien, ahí voy pasando, si te parece. También nos consultaban cómo pueden acceder al vivo, eso hago una pequeña aclaración de organización. La transmisión está en el perfil de Facebook de Transparencia Electoral en América Latina, y después cuando les pasemos los certificados de asistencia a este encuentro, también les vamos a estar compartiendo el link a YouTube, para que lo puedan ver en YouTube. Así que ahí aclarando eso. Paso a la siguiente consulta, es de María Silinia, y ella nos habla en relación a las violencias políticas también. Hay una que al menos en nuestra organización es recurrente, que es la violencia económica, nos dice María Silinia. Sabemos que las mujeres nos dan muy poco o ningún recurso económico. ¿Cómo ha logrado usted, o sea, vos, Rocío, en tu caso, el patrocinio de mujeres en política? Bueno, saben que para conseguir que las mujeres que éramos candidatas en las elecciones nacionales de 2021, las mujeres dentro del Frente de la Mujer Socialista, que está presidido por la doctora Cira Fernández, que era nuestra candidata al Parlamento andino, hicimos una campaña de mujeres por la honestidad. Todas las candidatas, incluso mi persona, que éramos candidatas alternas, realizamos una gira nacional de visita a medios de comunicación, de tema de visita en territorio, levantando una agenda. Pero saben que el tema de la participación política de las mujeres es un tema novedoso para los medios de comunicación. Entonces, a pesar de que nuestra organización rechazó el tema del apoyo del Estado y del apoyo del Consejo Nacional Electoral para el tema de bandas publicitarias, nosotras estuvimos en los medios de comunicación hablando y discutiendo nuestras agendas legislativas y nuestro plan de gobierno,
pero con ideas novedosas, con ideas que pueden pegar a la sociedad. Hay veces que sí se necesitan los recursos económicos, pero el tema de tener estos pequeños equipos y de estos pequeños equipos de confianza nos puede garantizar este pleno ejercicio de la participación política, de que nuestras dificultades las aprovechemos para que sean oportunidades. Hay una situación, en el Ecuador hay algunas organizaciones políticas que según el tema de el apoyo ciudadano reciben un fondo partidario y ese fondo tiene que ser destinado para dos cosas. Primero, para que esta organización pueda funcionar para el tema administrativo, pero otro aspecto más importante es la formación y la investigación. Y dentro de la formación política es donde si nos encontramos organizadas, podemos exigir a nuestra estructura que destine presupuestos para nuestra formación. Y dentro de estos presupuestos, que exista talleres, que exista charlas, capacitaciones, e incluso que estas capacitaciones no solo se realicen de manera centrada en la capital del país o en la provincia con mayor presencia ciudadana, sino que esa formación pueda llegar a las distintas comunidades para que incluso quienes no son de nuestra organización política puedan participar. Es lo que ha hecho, nosotros tenemos la Escuela de Formación Política Manuel Agustín Aguirre. Ella viene funcionando tanto de manera presencial como de manera virtual. Entonces, según las condiciones, es el aspecto que se desarrolla los temas, los ejes temáticos para abordar las capacitaciones. Entonces, hay que plantearnos, primero, discutir, tener reuniones previas. A ver, sentarnos nosotras, ver cuáles son los problemas de nuestra organización, los problemas que nosotros tenemos a lo interno, escribirlos y después llegar a las reuniones, compañeras. Llegar a las reuniones, llegar al tema de los ejes orgánicos, las instituciones orgánicas de nuestra estructura y ahí poder abordarlas. Y abordarlas sin miedo, compañeras. Si nos vamos a equivocar, si vamos a tener muletillas ahí a perder el miedo, de todas maneras, hasta los hombres se equivocan, entonces no habría ningún problema. Pero la cosa es conversarlo, hablarlo, discutirlo a lo interno y también ver las posibilidades de cambio que sí es posible. Y ya enfrentando a máquinas electorales que hay veces que prácticamente dentro de las organizaciones políticas, algunas se han convertido en realidad en máquinas electorales y con todo el tema económico que ellas tienen es difícil que quienes venimos de sectores populares lleguemos, pero ideas novedosas, ideas de vinculación con los medios de comunicación y vinculación con la sociedad nos pueden permitir llegar. Entonces creo que hasta ahí un poquito de esta pregunta. Sí, y también se resalta mucho en lo que vos dices, y creo que también lo venimos viendo a lo largo de los encuentros, que es fundamental esto de la organización, que vos lo ponías como una clave hace un momento atrás, el tema de la organización para tener más fuerza en los reclamos, para hacer más visible lo que queremos decir y lo que queremos reclamar. Me parece que eso es como una clave que está en todos los temas y en las diferentes cuestiones que nos interesan a la hora de participar en política. Ahora paso a las preguntas que tenemos en preguntas y respuestas. Ahí Rosana nos consultaba cómo es tu Facebook. Rocío, si quieres aprovechar para compartir tus redes sociales con las participantes y después voy pasando a la siguiente. Ay, muchas gracias. A mí me encuentran como Rocío Yepes Rodríguez, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter me encuentran como 100.000 Yepes, es SYENMY Yepes. Es mi segundo nombre, pero ahí con cariño el nombre que mi papi me puso. Así me encuentran, muchas gracias. Mencionar que algunas dentro de mi agenda legislativa
vengo levantando el tema de los derechos de los jóvenes, los derechos de los trabajadores y también de las mujeres y diversidades sexogenéricas. Dentro de los derechos de los jóvenes, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, tanto con la FEUE como con la FENASUPE y la FEPUPE, que son los gremios universitarios. Y también, una cuña ahí, es que dentro del regreso a las clases presenciales, yo soy estudiante universitaria y ahora estoy ejerciendo de cierta manera el liderazgo universitario como coordinadora de Despertar Universitario, que es una organización estudiantil de la Universidad Técnica del Norte. Entonces, estas redes de apoyo, y aquí quiero decir las redes de apoyo que yo he tenido en mi casa con mi madre, que me ha ayudado con la maternidad, e incluso mis compañeras de los movimientos sindicales, mis compañeras de las aulas, han permitido que pueda estudiar, que pueda trabajar y que puede ejercer una maternidad con cariño muy responsable, sin frustrar nuestros sueños, sin limitar nuestras aspiraciones. Entonces, a quienes son madres y dicen que es complicado hacer política, les invito a tejer redes, les invito a que, como lo vengo diciendo, nos organicemos y hagamos la construcción de la política un espacio seguro, un espacio en el que no solo nos hermanemos dentro de nuestros sueños de transformación, sino que nos hermanemos dentro del diario vivir. Muchas gracias, Rocío. Ahí paso a la pregunta de Maricel Lonati, que nos dice, te saluda y te pregunta si desde tu mirada, ¿qué cambios concretos crees que tienen que ocurrir en los partidos políticos para que los y las jóvenes vuelvan a confiar en dichas instituciones? Primero, la formación política. Segundo, el reconocimiento a sus bases y a sus dirigentes, para que cuando vengan procesos electorales no tengan candidaturas prestadas, porque son esas candidaturas prestadas las que sin formación política han hecho que de cierta manera las organizaciones políticas pierdan validez y pierdan credibilidad. Un claro ejemplo es el tema de las funciones legislativas, la administración de los gobiernos autónomos descentralizados, en lo que es el caso de Ecuador, porque con personas que no son preparadas y que incluso no responden a una línea partidaria, y entendiendo como línea partidaria no a una imposición, sino a una construcción de la organización política. Quien no responde a eso muy fácilmente va a vender su conciencia y el resultado es agendas legislativas o una administración pública de espaldas al pueblo. Entonces, ahí el principal problema es de los líderes de las organizaciones políticas, de los partidos, al tener candidaturas prestadas con personas que no tienen ni siquiera un poquito de principios, porque solo ven como un tema comercial y de enriquecimiento personal e individual su participación. Sí, me parece súper importante esa pregunta que te hacían, porque es algo que está pasando en general en América Latina y que los jóvenes se sienten desilusionados en muchos aspectos de la clase política, de la actividad política, pero en realidad es como hay que demostrarles que esa es la mejor herramienta de transformación que tenemos para poder obtener en algún momento las sociedades que estamos necesitando, digamos, el Estado que necesitamos, los partidos que necesitamos. Así que me parecía muy importante eso. Paso a la siguiente, que es de Bárbara, que nos pregunta cómo hacer frente, más allá de la formación, a la violencia política interpartidista por parte de mujeres que promueven el machismo. Ese es el resultado de una construcción social. Y chuta, ese es complicado. En realidad es complicado porque si no cambiamos nuestra percepción de ver el mundo, de nuestra percepción de construirnos en esta conducta heteronormada, es muy difícil que se cambien el tema de las estructuras. Un claro ejemplo es lo que está pasando en Ecuador con Izquierda Democrática. En realidad mi solidaridad con Joana Moreira
quien sufre violencia política no solo por el tema de sus propuestas legislativas, en el tema del avance progresivo de derechos de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, sino incluso una violencia política que va de manera centrada incluso hasta su forma de vestir. Entonces ahí vemos que a las mujeres nos ven hasta el último pelito, hasta el último pero, para minimizar nuestro rol de trabajo. Y en realidad, más allá de la formación, la construcción de leyes, el tema de la positivización de mecanismos y herramientas legales, necesitamos un tema de asignación de presupuestos. Entonces debemos buscar que lleguen más mujeres al ejercicio de la participación política, pero que lleguen más mujeres con esta visión y esta agenda, que sean mujeres de zonas rurales, mujeres formadas, mujeres con agendas legislativas pro derechos. Entonces, y de esa manera incluso aspiremos a ser gobierno, compañeros, aspiremos a que las mujeres estemos en el poder y a respaldarnos en esas situaciones. Y el respaldo no solo es un respaldo ciego de apoyo, sino un respaldo de cuestionarnos y plantear propuestas para que ese ejercicio sea de la mejor manera. Bien, ahí en el chat se estaba dando medio un debate, porque en Argentina, yo soy de Argentina, tenemos una ley que es la ley Micaela, que hace que los funcionarios de los organismos públicos tengan que formarse en cuestiones de género, pero bueno, se trataba la conversación aquí entre Ana María, Micaela y unas cuantas más, de que cómo también esas leyes por ahí demoran quizás en cumplir sus objetivos. Me gustaría, en relación a ese intercambio que se está dando en el chat, preguntarte, Rocío, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras en ese mientras tanto? Porque a veces pasa que estos procesos se dan medio al revés. Primero tenemos la normativa y después viene el cambio en la sociedad. ¿Cómo hacemos para ir aportando a que esos objetivos que, bueno, que se ponen en un espíritu de una ley puedan llegar a verse concretos en una sociedad? Saben que ahí el tema de las organizaciones sociales, a veces ni siquiera las organizaciones políticas tienen como que esa visión y esa percepción, pero son las organizaciones sociales las que pueden cambiar esta situación. Incluso el organizar temas de formación, capacitación, charlas y foros, donde sean ustedes, donde seamos nosotras quienes invitemos a los funcionarios públicos a participar, donde seamos nosotras las que creemos de esos escenarios propicios para que ellos se cuestionen cuáles son sus prioridades, cuál es la prioridad del Ejecutivo, cuál es la prioridad del Legislativo, y que de esa manera digan, esto les toca hacer a ustedes. Y nosotros, que a veces sin recursos, pero con mucha voluntad, lo estamos haciendo. Entonces, eso podría ser una opción y una alternativa, pero siempre con un tema de jalado de orejas y de llamado de atención a aquellos que tienen que realizar ese trabajo. E incluso a la presión social. No estoy motivando al tema del levantamiento insurgente, pero a veces las movilizaciones, los plantones, esta serie de acciones radicales han hecho que las autoridades escuchen y que acojan nuestras propuestas ante agendas propias que ellos tienen, que en realidad solo responden a intereses. Y aquí es algo que se me estaba olvidando que tiene relación con la pregunta anterior, y es que se debe entender como autoridades que deben desvincularse de los liderazgos personalistas y que deben responder a programas y a una estructuración de agendas sociales que incluso no solo responda a su corriente ideológica únicamente, sino que esa corriente le permita agrupar a varios sectores sociales y que de esa manera se pueda construir las condiciones adecuadas. Pero nos encontramos en un sistema globalizado, un sistema que ha impuesto el capital sobre el ser humano,
Y frente a esa realidad hay luchas, como lo decía, luchas dentro de lo político, una lucha económica y una lucha social. Y la lucha social normalmente se la ha realizado en la calle. Así es. Bien, Rocío, para cumplirte a vos con el tiempo que te había prometido y también para todos nuestros y nuestras participantes de esta tarde, estamos justo en horario. Si quieres, te invito a hacer una reflexión final de un minutito como para dejarle un mensaje a todas las personas que están participando el día de hoy aquí y después vamos cerrando, si te parece. Bueno, yo aquí quiero resaltar algo que lo he realizado en otras ponencias y es la división sexual del trabajo, quien nos ha confinado a las mujeres por demasiado tiempo, compañeras, por demasiado tiempo a espacios privados, invisibilizados. Las mujeres somos nuevas en la política en relación con los hombres y las mujeres en el Ecuador, las mujeres de América Latina nos hemos vinculado a lo público y a lo político invadiendo las calles, invadiendo las plazas y más lugares públicos exigiendo ser escuchadas. Entonces, y esto no solo en un solo idioma, sino en diferentes voces. Y frente a esto, los procesos históricos de lucha de los movimientos de las mujeres han abierto el camino para que hoy yo les pueda hablar como asambleísta, como joven, como política en este conversatorio. Y frente a eso me lleva a reconocer los problemas estructurales. Primero, como principal problema que les dejo ahí es la triple jornada de trabajo. Cuando las mujeres llegamos al escenario público, seguimos haciendo las tareas de cuidado, independientemente si somos de las clases populares o si somos de una posición socioeconómica mejor. Las mujeres seguimos haciendo ese rol. Nuestro tiempo se divide en los diversos trabajos, el formal, con el que les decía que sostenemos a nuestras familias, el trabajo no remunerado del hogar y la tarea y acción política dentro de los movimientos sociales o políticos. También reafirmar que el segundo problema es la violencia. El escenario político es un escenario de disputa por el poder, es un escenario profundamente violento, de confrontación de ideas, de pensamientos, pero compañeras, la violencia en la vida de las mujeres marca secuelas muy fuertes. El costo de la violencia política en la vida de las mujeres y en su desarrollo personal y profesional, así como en la trayectoria política en todos los casos, se reporta como muy alto. Entonces, no son cifras, incluso podemos ser nosotras mismas y por eso el tema de tejer redes y de acompañarnos es muy importante. Y como tercero es la imagen que tienen de nosotras. Una mujer entra al escenario de disputa por el poder y cuando hace lo mismo que realizan los hombres, nos catalogan y nos ven como obsesionadas por el poder. Entonces, por imagen, por estereotipos, de lo que debe ser un político, se crean estigmatizaciones para quienes no encajamos y se utilizan armas como el rumor, como el tema de los chismes, de esta política de pasillo, para minimizar nuestros trabajos y perjudicar nuestro buen nombre como mujeres. Entonces, es importante señalar que cuando las mujeres están avaladas por otras organizaciones de mujeres al interior de su organización, nosotras nos sentimos respaldadas y mejor resguardadas. La política de la acción positiva es un gran avance, pero no es a lo único que debemos aspirar. También debemos aspirar al tema de la redistribución de las tareas del hogar para que nosotras podamos realizar políticas sin presión, una política sana y entender que los trabajos de cuidado cuando los hombres lo realizan no es una ayuda, sino que es su responsabilidad. Hasta ahí, muchas gracias. Excelente, Rocío. La verdad que muy inspirador y también lleno de información todo lo que vos nos has comentado en esta tarde de hoy. Te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu buena predisposición de estar aquí compartiendo con nosotras este lunes. Y también les agradezco a todas las personas que están conectadas. Los y las invito a seguirnos en las redes sociales para enterarse de los próximos encuentros que vamos a ir teniendo en este programa.
Y durante la semana seguramente, o en los próximos días, vamos a estar compartiéndoles sus certificados de participación en esta tarde. Les agradezco mucho a todas y todos, a Rosy una vez más, y un gran saludo, que tengan una excelente semana todos, y que espero que esta conversación, así como todas las que vamos a seguir teniéndoles, sean de utilidad para impulsar su participación política, para inspirar a otras mujeres y para seguir haciendo fuerza en esto que, como bien nos decía Rocío durante esta charla, depende mucho de la organización, de la creación de redes, y también del impulso de esos liderazgos que van surgiendo. Saludos a toda Latinoamérica que tenemos conectada hoy, desde Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba. Me he perdido de tantos países que nos han ido mencionando, así que les agradezco muchísimo, les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todas y todes. Chao, gracias.